Estimados amigos, queremos presentarles nuevamente un episodio de Un Cafecito con Aroma Seguridad. Esta vez queremos hablar de las certificaciones que tiene IANAPTI, Certified Information Security Officer, Forensic Computer Advisor y Information System Security Auditor. Pensamos y con seguridad de los años nos han dado esa fortaleza de creer que se está haciendo algo en provecho de la comunidad. Son ya unos 14 años, 15 años casi que tenemos esta certificación. Hoy queremos hablarles de una de ellas, Certified Information Security Officer, la primera que en su momento sería lanzado. Este 15 de abril comienza un nuevo ciclo, normalmente hacemos uno o hasta dos versiones durante el año. Este programa nació de a poco, nació inicialmente como un respaldo a las certificaciones de ISACA, al CISEM y al CISA. En realidad tratamos de hacer un peldaño que sirva de punto de apoyo, pero con los años dejó de ser una etapa intermedia y se convirtió en un objetivo final. Tenemos el agrado de contar con muchos profesionales en el país que han cursado esta certificación y que hoy en día se desenvuelven como oficiales de seguridad. Muchos de ellos mantienen esa actividad como principal y otros la están utilizando como soporte y respaldo a otras tareas o a otras pasiones que tienen, como es la administración de data centers, telecomunicaciones, desarrollo y mantenimiento. Queremos hablarles sobre el plan, sobre las actividades que hacemos, requerimientos, plataformas, mismo programa de certificación. Vamos a ampliar todos los puntos que tiene este programa, vamos a hablar sobre la evaluación y vamos a dejar la introducción a un módulo que se abre de manera general, el módulo C. Todas estas actividades se van a desarrollar o se llevan a cabo de manera virtual bajo una plataforma que la hemos denominado IOBLAC, que en su uso significa IANAPTI en la nube. Es una plataforma Moodle donde vamos concentrando todas las actividades. De alguna manera colocamos todo lo que es capacitación, sean cursos cortos, empresariales o largos, y aprovechamos las facilidades que tiene esta plataforma para llevar a cabo todos estos cursos virtuales. Una característica que le damos seguridad a los contenidos, a las presentaciones y a los documentos, introduciendo lo que es el concepto de la firma digital. Todos los documentos van firmados y después de un segundo módulo van cifrados con la llave pública de los participantes. Estos documentos se comparten en la nube, pero tienen esta característica, van firmados. Bien, queremos desarrollar el contenido de los módulos de una manera bastante rápida, bastante corta, de tal manera que ustedes tengan esa idea de qué se hace en esta certificación. Primeramente, el módulo que tiene que ver con la forma en la que uno debe abordar la seguridad, la estrategia y el respaldo. Esto es como jugar un partido de ajedrez, que seguramente muchos de ustedes lo han hecho alguna vez, o lo siguen haciendo. Aquí hay que definir el paso 1, pero tener la visualización hasta el jaque mate, hasta vencer el obstáculo, que en este caso es desarrollar una cultura de ciberseguridad. Analizamos tendencias, hacia dónde va la industria, analizamos el rol del oficial de seguridad de la información, qué debe hacer, qué debe tener en su manual de funciones, cómo abordar esto y los recursos metodológicos. Al final no solo es yo pienso que lo hago así, al final tenemos que considerar que hay estándares, por ejemplo, un ISO 27001, hay un COVID, hay metodologías específicas sobre hacking. Todos estos recursos se enuncian y se toca sobre todo la ISO 27001. Esto es bastante importante porque muchas veces tenemos el enfoque de la seguridad, tiene que ver con hacking, tiene que ver con evaluación de vulnerabilidades. Pero tenemos que entender que el directorio normalmente no lo dirige personas técnicas, sino personas que están representando a inversores. En muchos casos, sobre todo en lo que es empresa privada, la gente ha invertido recursos que son recursos financieros y quiere resultados. En esos casos la seguridad tiene que ser un componente facilitador que abastezca el logro de estos objetivos institucionales. Entonces acá compartimos experiencias de cómo llegar a ese gerente general cuando él está esperando en cuánto cuesta el problema, cuánto cuesta encararlo, cuánto cuesta resolverlo. Entonces no solo llegar con que esto es un tema de hacking, de certificados digitales, que la encriptación, que el puerto y demás. También hay que lidiar como oficiales de seguridad con las diferentes personas que trabajan en la empresa, que de alguna manera tienen diferente edad. Hay que saber encontrar la forma de hablar,
con cada uno de ellos para introducir lo que es la estrategia de seguridad de la información, que al final son un conjunto de componentes, conjunto de decisiones organizacionales, políticas, normas, procedimientos, herramientas. Todo eso hace al primer módulo. En un segundo módulo vemos que, como dice, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Al final la empresa se ha creado dentro de un marco país, debe cumplir lo que en un momento se ha definido, por ejemplo, como lo que es la pirámide kelseniana. Vamos viendo, hay una parte fundamental que es la Constitución Política del Estado. Ella es el marco general, es el paraguas para todo el resto. Vienen las leyes, códigos, vienen lo que es el marco regulatorio. Después vienen nuestras políticas, normas y procedimientos. Muchas veces se escriben políticas desde un punto de vista técnico. Se dice, ¿no? Por ejemplo, la contraseña no debe ser compartida, los usuarios no deben compartir, no deben hacer esto, no deben hacer otro, pero por un lado estamos violando, por ejemplo, el derecho a la privacidad, podemos estar violando el derecho al trabajo. Entonces, nuestra política no puede estar por encima de la política país, que la conocemos como Constitución Política del Estado. Esto tratamos de juntar lo que es la ley con lo que es la seguridad. En un tercer módulo hablamos de lo que son ciberriesgos y amenazas. Es más metodológico este módulo. En este módulo, por ejemplo, tratamos de analizar una 27005, que es un estándar de seguridad, y buscar una analogía con otros estándares, por ejemplo, una 31000. Entonces, acá se da el recurso metodológico de cómo encarar primero el contexto organizacional. Al final, cada negocio es diferente, puede ser un banco, puede ser un hospital, puede ser una empresa industrial. Cada uno tiene un objetivo en el negocio, con lo que decimos un giro de negocio. Entonces, si bien metodológicamente el abordaje de esto es común, las amenazas son diferentes. O lo que puede ser el impacto de una amenaza puede ser para cada uno diferente. Por ejemplo, que se caiga el internet para un banco. Si es un banco que está empezando con el negocio digital, puede no importarle, porque al final el ingreso mayor son operaciones por caja. Pero si es un banco que tiene ya una fuerte presencia digital, va a significar en temas reputacional, por ejemplo. Lo propio, un comercio que solo transmite información, no le pondrá mucha importancia a lo que es el ciberriesgo. Entonces, son esos elementos que se ven en este módulo. Algo importante, al final hay que pedir la opinión. Si estamos en el internet debemos testear. Hemos visto que la seguridad es tal hasta que deja de serlo, decimos, ¿no? O es tan seguro hasta que alguien lo hackea. Y se ha hackeado todo, como que decimos todo lo que está en la faz del ciberespacio es hackeable. Muchos decían incluso que ahora se puede hackear la mente humana porque estamos constantemente conectados con los celulares. Entonces, en este módulo lo que hacemos es ver diferentes enfoques. No enseñamos a hackear, no estamos con la línea de comando diciendo aquí alcanzar el nivel root es así, o hay que lanzar una sentencia, hay que hacer un nmap, hay que utilizar un Kali. No, eso es un conocimiento técnico. Acá lo que queremos mostrar es cuáles son las diferentes pruebas, qué niveles, qué se debe hacer, cómo se debe gestionar, cuáles son los escenarios, tanto para realizar de forma interna como para contratar. Hemos tenido situaciones que vamos a comentar, situaciones donde se aprovecha la anonimidad, por ejemplo, de un ataque, o a veces el resultado no se comunica, lo que son falsos positivos, falsos negativos. Entonces, gestión del ethical hacking tiene que ver no con cómo lanzar comandos para probar la vulnerabilidad, sino cómo gestionar todo este ejercicio de tal manera que sirva para el objetivo de negocio. La forma de atacar un negocio puede ser muy diversa. En este módulo 5 lo que hacemos es precisamente analizar cómo nace primero, la figura delictiva, el fraude, y cómo esta siembra una semilla en la mente de la persona. Eso lo hemos denominado el intercrímenes con una fase interna. Primero va como semilla. Por otro lado, la persona llega al negocio con conocimiento, logra, incrementa, tiene una oportunidad, se ejerce presión interna, por ejemplo, una necesidad económica es presión interna. Pero si a alguien le ha interesado perpetrar un delito, necesita cómplices, entonces puede haber una presión externa. Al final, las personas, por ejemplo, que han logrado un techo profesional se sienten muy desalentadas y se justifican. Dicen, trabajo mucho, gano poco. Entonces, si hago esto, en realidad te estoy haciendo como un Robin Hood, estoy obteniendo lo que me merezco. Esa es la justificación. Por otro lado, tiene que ir el control interno. El control interno tiene que minimizar que conocimiento, oportunidad, presión y justificación se den. Entonces, en este módulo hablamos de todos estos elementos, con todas las formas de delitos, de hacking, de negación de servicio, farming, skimming, ataques vía web, ataques vía FTP, ataques vía Wi-Fi, por celulares,
y conjugamos cómo sería la anatomía de estos delitos para perpetrar en el negocio y generar un impacto. Hablamos de ciberseguridad, hablamos del espacio, hablamos de lo digital, pero no nos olvidemos que todavía tenemos una parte física en el negocio, el data center. Al final, aquí o allá, en la nube, por ejemplo, hay una parte física. Entonces aquí lo que hacemos es dotarle al oficial de seguridad con la lógica de control y seguridad de un data center, desde control de acceso, mantenimiento, gestión del aire, todo aquello que le da ese soporte físico a todo lo que es virtual. Sin esto no hay nube. Es como que decir que sin agua no hay nube, acá sin data center no hay nube. Entonces hay que controlar todo lo que el negocio tiene de manera física. Si bien operamos con dispositivos y tecnología, software y demás, al final lo que importa son las personas gestionan esto. El módulo de análisis conductual y logs apunta a que las personas son animales de hábitos. Las personas normalmente empiezan algo y continuamente van realizando de manera repetitiva eso, de como que llegamos en la mañana y tenemos un hábito, llegar al negocio, prender el computador, conectarnos a las redes sociales, a los medios de comunicación abierta o informativos, revisar el correo. Esos son hábitos. Entonces todos los hábitos generalmente que están ligados a los sistemas computacionales van dejando rastros en los logs. En este módulo aprendemos o enseñamos o apoyamos el análisis de esos logs para ver qué hace el usuario. Normalmente decimos cuando los hábitos cambian hay que prender las señales de alerta. Por ejemplo, si el usuario normalmente tiene un tráfico, por decirle 50 megas al mes y de repente esto se incrementa, no vamos a decir 51, sino vamos a decir 100, 150, algo está pasando. Puede ser que su equipo ha sido hackeado y está generando un tráfico en exceso, o puede ser que el usuario está recopilando información. Volvamos al módulo anterior. Dice, por ejemplo, el ethical hacking tiene una fase, los ataques pueden perpetrarse por diferentes medios, entonces puede haberse dado esta situación. En un módulo 8, al final, el oficial de seguridad tiene que hacer una tarea operativa, tiene que hacer una tarea estratégica, pero tiene que fundamentar sus informes, tiene que trabajar con principios de colecta de evidencia para sustentar estos informes. En el módulo 8 hablamos de esto. La auditoría en el transcurso de los años ha desarrollado bastante las técnicas, por ejemplo, de colecta de evidencias, revisión documental, inspecciones oculares, carreteo de datos, carreteo de procesos, entrevistas. Ahí utilizamos, por ejemplo, el análisis conductual de la entrevista. Hablamos de las diferentes fases de la auditoría. El oficial de seguridad en muchas instituciones se ha constituido en la contraparte, por ejemplo, de las evaluaciones. Finalmente, toda la seguridad puede fallar. Al final puede producirse un hecho que puede ser un error, pero bajo la lógica de pensar mal para vivir bien. Puede ser algo perpetrado, puede ser algo intencional. Entonces, antes de resolver, hay que hacer una colecta de evidencia. En este módulo hablamos de eso, hablamos del marco metodológico de la informática forense, cómo se hace el tratamiento de la evidencia, juntamos los elementos legales, por ejemplo el Código de Procedimiento Penal, la figura del perito informático, qué herramientas puede utilizar para hacer colecta, procesamiento, análisis de evidencia digital. Ejemplificamos esa tarea, por ejemplo, con una herramienta, FTK Imager, que es una suerte de navaja suiza, para el tratamiento de evidencia digital. Entonces juntamos lo que es el tratamiento de un incidente, preparación, identificación, contención, con lo que es el análisis forense. Finalmente, la certificación termina con el módulo de cibercontinuidad y resiliencia. Esa característica que nos permite, ante un hecho fortuito, un hecho que puede interrumpir el normal desenvolvimiento del negocio, tener las acciones, planes de contingencia, planes de recuperación, que nos lleven a un estado, por ejemplo, de condiciones mínimas de trabajo, nos permitan restituir el negocio o nos permitan mejorar, que sería precisamente el objetivo de esta característica, ser resiliente. Utilizamos diferentes estándares para apoyar el desarrollo o lo que sería un sistema de gestión de continuidad del negocio. Entonces, esta es la certificación, en este caso, el Certified Information Security Officer. Les invitamos a hacer sus consultas, a hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias e invitarles, ¿no? La mejor referencia que pueden tener, Google, Yanapty, CISO o simplemente CISO. Van a encontrar, si lo hacen por LinkedIn, por ejemplo, que hay muchos profesionales, son muchos años que hacemos, más de 10, muchos profesionales que hoy en día fungen como oficiales de seguridad.
han cursado esta certificación. No agradecerles por el tiempo, que sea hasta otra ocasión.